a contar un poquito sobre... Por ahí si les copa y si da para hacerlo todos los viernes, podemos hacer tipo un resumen de la semana financiera. Claro, agrupar un poquito qué estuvo pasando, decirte, bueno, de esta salimos, pasamos otra semana, trascendimos, aguantamos otra vez. Guille va a ser como el teléfono, viste, que te va contando, esta semana o este día utilizaste menos, tal cual, sí, el tiempo. La energía, ¿viste? Claro. Bueno, sí, está bueno hacerlo para decirte cuánta energía nos insumió la dirigencia política argentina desgastada. Esta semana, sí, totalmente. Pero esta semana tuvo una cuestión como especial, porque bueno, yo les decía antes ayer, que fue la última vez que los vi, hablábamos o les decía yo que el oficialismo finalmente bajó la última bandera que tenía, que era el libre mercado, deciste, bueno, por lo menos apostaba, ¿sabes? Bueno, con lo del dólar, digamos, se vio que tuvieron que bajar esa también, la que les quedaba, porque, bueno, en definitiva la política termina definiendo mucho de lo que pasa en la economía. Y la gente debería, digo yo, por eso insisto sobre estos temas, en realidad, porque parecen ser como muy aburridos, muy técnicos, y la verdad que decía, a la gente no le interesa tanto. O sea, la gente debería, digamos, empezar a prestar atención, por esto que hablábamos también la semana, que si a esta altura del partido, si a esta altura del juego, digamos, llevas 1 año y medio, o promediando la mitad del mandato, ya bajaste la última bandera que tenías y que tenés para mostrar en los siguientes años, ¿entendés? Esa es la cuestión. Y esto trasciende, siempre lo digo, y disculpe que sea repetitivo, trasciende a todos los gobiernos. Si tan temprano tenés que bajar la última bandera que tenías, deciste, che, ¿qué tenés para ofrecerme en los próximos 2 años, en definitiva? ¿Qué pasa? Claro, hay mucho tiempo todavía. Y ahí es donde entramos donde todos deberían prestar atención, deciste, bueno, porque lo que va a suceder a partir de ahora va a afectar en lo cotidiano a las economías familiares, a tu bolsillo, al mío, o sea, al de todos en definitiva. ¿Sí? Sí, es lo que estuvo pasando, pero ahora lo vamos a sentir con más intensidad. Claro. Cuando el gobierno interviene tan fuertemente en el mercado de cambios, como lo hizo esta semana, en 3 días, entre lunes y miércoles, 300 palos verdes, no es joda, 300 millones de dólares que en realidad no hay. Claro. Porque si bien el gobierno insiste en que tiene, digamos, los fondos, que hay reservas y todo lo demás, la verdad es que no es así, porque no son reservas líquidas. Y estás dependiendo de préstamos constantes que después tenés que pagar. O sea, no es que tenés alivio, digamos, en la reserva para decir. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, no hay tiempo de gracia. Y eso, hacia adelante, nos pega a todos. ¿Por qué? Porque cuando cuando el gobierno tiene que intervenir en el mercado cambiario, lo que está calmando son las expectativas inflacionarias, básicamente. O sea, el gobierno tiene un gran activo que defiende hasta el día de hoy, está bien que así lo sea, porque en definitiva eso es lo que nos salva a todos, que es atajar la inflación. Podemos discutir o no, digamos, por las formas en que lo hace, ¿sí? Pero lo que no se puede discutir, porque son visibles, son los efectos y las consecuencias de la forma que utiliza para atajar la inflación. En este caso, por ejemplo, interviniendo en el mercado de cambios y enfriando la economía, se cae el consumo, se licúan los salarios, se licúan jubilaciones. O sea, estaríamos volviendo a lo que fue el principio de este mandato. O sea, el principio del mandato fue durísimo, ¿sí? Con mucha licuación de jubilaciones y salarios, ¿sí? Después se calmó un poco, bueno, todo eso sirvió para calmar un poco la inflación. Llegamos a una instancia en la que la inflación vuelve a querer, digamos, despegar, ¿sí? Y hay que volver a usar las mismas herramientas del principio, con lo cual no sería extraño volver a sentir lo mismo que sentimos cuando comenzó esta aventura, digamos, que es la libertad avanza, en definitiva. Pero la pregunta haría yo... La gente está en condiciones de aguantar, de tener la misma paciencia que tuvo en esa primera parte. La esperanza, en realidad. La esperanza que tuvo en esa primera parte. Yo no podría hablar por la mayoría de la gente. Apenas puedo hablar por mí. Sí. Y hablo por mi hija porque es menor. Pero, qué sé yo. Hay una cuestión. Ahí la discusión de fondo está en, bueno, la apuesta de la gente, quiso terminar la gente con un modelo, digamos, político que llevaba años. En ese momento la gente tenía como esperanzas, ¿viste? Decía, bueno, venía algo nuevo, vos decías, bueno, puede haber un cambio, pero ahora eso ya está. La cuestión, ahí dieron en el clavo con el comentario los dos, justamente. ¿Por qué? Porque todos los que apostaron a este modelo dijeron, queríamos un cambio, teníamos esperanza que esto iba a cambiar. Bueno, al cabo de 1 año y 8 meses que lleva el gobierno de mandato, acaban de bajar la última bandera, que fue el libre mercado. Si no tuvieron que intervenir, hubo intervención estatal, el Estado, así lo digo abiertamente, el Estado argentino intervino con plata, la tuya, la mía, en definitiva así, para frenar la tuya contribuyente, para frenar la escalada del dólar. El Estado intervino en el mercado cambiario, que es lo más libre que podía haber en ese sentido, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Porque ahora, bueno, levantamos la última bandera y después de esto, ¿qué nos queda? Esa es la cuestión de fondo.
El domingo van a haber elecciones en Buenos Aires. No son las elecciones que definen el futuro del país. O sea, en ese caso podría ser octubre, si podemos marcar un punto de inflexión. Pero van a hacer una gran encuesta abierta. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es básicamente el distrito con mayor cantidad de electores. Entonces, lo que pase en Buenos Aires va a determinar en buena medida, o va a marcar el camino en buena medida de lo que puede llegar a pasar en octubre. ¿Sí? Hay que estar atento a eso. ¿Por qué? Porque hace un mes Milei decía que estaba 15 puntos por encima de Kicillof, o mejor dicho, el oficialismo en Buenos Aires, y en el cierre de campaña dijo, estamos voto a voto. Voto a voto. Entonces, esa expectativa se fue corriendo, como todo, o sea, y repito, esto pasa en todos los gobiernos, o sea, las expectativas se van corriendo, ¿sí? De acuerdo a el contexto que te toque, en definitiva. O sea, hoy la Libertad Avanza querría estar parada en otra situación, obviamente. Empate técnico, dijo, ¿no? Claro, exactamente. Pero la situación no es la que habían previsto, al contrario, estamos como al principio en algún punto, ¿sí? La inflación está atajada, pero el costo de atajar esa inflación está siendo muy elevado, y lo que está claro, ya me parece que no solamente para los economistas y para quienes entienden un poquito esto, incluso para la gente, es que el plan así como estaba planteado ya no aguanta. O sea, ha tocado un límite. ¿Sí? Si los salarios no mejoran en el corto plazo y no mejoran visiblemente, no a 1% como espera el gobierno, y la cosa se va a empezar a poner un poco más tensa en definitiva. La gente se pregunta hoy mucho, hablamos por ahí con mucha gente, y dice, che, ¿por qué no revienta? ¿Qué pasa que no? Y bueno, ahí está un poquito la clave de lo que decís vos, Ángeles. La gente también, o sea, está un poco cansada del disturbio, está un poco cansada de la tensión, de la crisis, del quilombo en la que bueno, aposté y no me fue bien, y bueno, ya está, ¿viste? Me falló otro en definitiva. Sí. O sea, termina siendo esa como la expectativa, si te van desaliento, y bueno, ya está, también me falló veremos en la próxima. Entonces, vamos a ver qué pasa este domingo, lo que va a ser clave, eso va a moderar un poquito el escenario de acá hasta octubre, vamos a ver qué pasa en octubre, y de ahí en adelante vamos a tener un panorama mucho más claro de lo que va a ser la segunda mitad, ¿sí? Del mandato de Milei. Pero, claramente, en la primera mitad, las expectativas se fueron corriendo demasiado, se exhortó demasiado, un optimismo demasiado grande para resultados que son muy pobres para todo lo que se postuló en definitiva, ¿sí? Esta semana fue clave en el sentido, el Estado, te repito, te lo digo de esta forma, el Estado argentino, eso que venían a atacar y que venían a desmadrar, intervino fuertemente poniendo $300 millones en el mercado de cambios para atajar la inflación y que el dólar no suba, porque al subir el dólar es como que se desmadra un poco todo. Claro. Y eso que habían hecho de las bandas cambiarias, en definitiva, había sido un preaviso. Deciste, no va a flotar, o sea, va a flotar entre estas dos bandas. En definitiva, le pusieron coto. Pero te estaban avisando que en realidad era una situación prácticamente incontrolable para ellos. ¿Por qué? Porque después daban, por ejemplo, a esto de sacar los dólares del colchón. Hoy hay más dólares en el colchón de los que había antes. Claro. O sea, la gente también estaba diciendo, che, no estoy sintiendo libre. Sí. No funciona por ahora. Es como que la esperanza está entrando en terapia intensiva, mientras la realidad hace que agonice la... El poeta, acá salió el poeta médico y locutor Ángel Miña. En definitiva, bueno, está difícil la cosa. Está difícil. El domingo va a ser clave y bueno, y octubre ni hablar, seguro que sí. Gracias, Guillermo. Un gusto, como siempre. Guillermo